Bueno, como siempre tratamos de cumplir con la puntualidad de las charlas. El día de hoy, a ver cuando baje la música y comienzo. Bueno, como primera medida les damos los buenos días y la bienvenida al Centro Argentino de Ingenieros a esta nueva charla del ciclo Startups, ciclo coordinado por la Comisión Joven Sky, a quien les agradecemos muchísimo la gestión, sobre todo en esta oportunidad Adrián Turín, quien se ocupó de coordinar esta charla. La charla de hoy tiene como título Una mirada sobre la eficiencia energética. Los oradores que nos acompañan son el ingeniero Nicolás Real, ingeniero electrónico, socio fundador y director de PowerMeter, el licenciado Valentín Fernández, gerente comercial de PowerMeter, el ingeniero Guillermo Alieto, responsable de energía de Alieto Ingeniería SRL, la ingeniera Victoria Muraro, eficiencia energética y predictivos en Alieto Ingeniería, el profesor Flavio Pons, profesor de la carrera de Técnico Superior en Eficiencia Energética y colaborador de AHK, y diplomado en EUREM, y quien será moderador es el ingeniero Juan Ignacio Belleri, miembro de la Comisión de Jóvenes Sky. También a todos muchísimas gracias por su tiempo, por preparar esta charla y tomarse el tiempo de compartir ahora sus conocimientos. Les informo a todos que esta charla está siendo transmitida por el canal de YouTube del CAI en simultáneo, donde podrán volver a encontrar esta charla como las demás que realizamos en el Centro Argentino de Ingenieros. Y sobre todo los invitamos a participar de esta charla dejando por escrito sus preguntas. Al finalizar las exposiciones, Juan, como moderador, las tomará y las compartirá con los oradores. Ahora sí, le voy a ceder la palabra a Juan Belleri como coordinador y moderador de esta charla para que dé comienzo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Juan, te cedo la palabra. Bueno, ¿y me escuchan bien? ¿Se me escucha un ¿Estamos poco bien? cortado? Sí, Estamos quizás te todos... sugerimos que Bueno, empieces con la cámara perfecto. apagada. ¿Podés escucharme? Sí, Porque justo un poco falló bien, ahí. sí. Bueno, perdón por este tema, por el inconveniente del principio. Bueno, me presento, yo soy Juan Ignacio Belleri, soy miembro de la Comisión de Jóvenes del Centro Argentino de Ingenieros, quienes son los que en este caso organizan el ciclo de startups, al cual pertenece esta charla, ¿no? Que en este caso es el de una charla sobre eficiencia energética. Bueno, como ya les comentó Verónica, los invitamos a todos, obviamente, a formar parte del Centro Argentino, y bueno, algunos que ya forman parte, a incorporarse a las comisiones, como es la Comisión de Jóvenes, para poder participar de distintas iniciativas, como es este caso. Bueno, en el día de hoy vamos a tener a cinco oradores muy interesantes. Bueno, cada uno de ellos va a dar una perspectiva de distintos puntos de vista de la eficiencia energética para poder, digamos, tener una visión un poco más global y entender un poco mejor el tema o la visión actual de este tema. En particular, primero le voy a ceder la palabra a Flavio Pons,
que es profesor del Instituto de Formación Superior IFTS, en donde dentro de la carrera de Técnico Superior de Eficiencia Energética dicta las materias de climatización y gestión energética, y también colabora en la HK y en la diplomatura EUREM, en los módulos de biogás y biomasa. Flavio nos va a introducir con el tema de eficiencia energética, dándonos un punto de vista un poco más general y enfocando, digamos, la charla sobre el punto de vista actual sobre el tema, para que después los chicos pertenecientes a las empresas Power Meter y Aglieto nos puedan bueno, contar un poco sobre ellos que trabajan en el tema, ¿no? Así que, bueno, Flavio, te cedo la palabra y bienvenido y muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, Juan. Bueno, ahí voy a compartir mi pantalla, así comenzamos con la presentación. Espero que les resulte agradable e interesante la presentación. La intención, como había comentado Juan, es hacer una introducción a lo que es la eficiencia energética. Hoy en día, y más en nuestro país y a nivel global, con los conflictos bélicos, la energía, el combustible está en boca de todos. Entonces, la intención es, bueno, ¿qué es la eficiencia o hacia dónde tenemos que apuntar con la eficiencia energética? Que justamente la energía es un bien que hoy está muy, muy valorado y de alguna forma escaso. Cuando hablamos de eficiencia, básicamente, sin ir a definiciones muy ortodoxas o muy de diccionario, hoy toda nuestra vida, en cuanto a los consumos, las compras, etcétera, que hacemos, está cruzada por esta nueva característica que es la eficiencia energética, ¿sí? O sea, buscamos comprar un auto, vemos el consumo cada 100 kilómetros de combustible. Vamos a comprar un equipo de aire acondicionado, una heladera, todos ahora en el costado vienen con la calco, con la clasificación de la eficiencia energética, ¿sí? Entonces, hoy en día es un concepto que cada vez más cruza todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, ¿qué es la eficiencia energética? Bueno, es tener el mismo resultado de algo, ¿sí? O sea, obtener un servicio, un producto, con menor demanda de energía, con menor impacto ambiental, a un precio competitivo. ¿Por qué a un precio competitivo? Porque, por supuesto, si lo que yo tengo que pagar para acceder a algo que consuma menos energía es muy alto, tampoco lo voy a poder comprar, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, es algo inaccesible, ¿está? ¿Y qué necesito tener como resultado de la utilización de este equipamiento, de este artefacto que consume menos energía, que demanda menos energía? Bueno, necesito un nivel de calidad y confort igual o superior a lo que yo tenía antes, ¿sí? Un ejemplo muy, muy básico y de todos los días, ¿sí? Las lamparitas, las lámparas de iluminación. Yo voy a reemplazar una lámpara incandescente, si alguno todavía tiene algún incandescente, por una bajo consumo o una LED, ¿sí? Está claro que el consumo a nivel energía, a nivel watt, va a ser menor. Ahora, ¿qué buscamos nosotros? ¿O qué preguntamos para el que no tiene clara la conversión? Bueno, pero esto ilumina como una lamparita de cuánto, ¿sí? O sea, la de 5 watt LED, ¿a cuánto equivale en la incandescente? ¿Por qué preguntamos eso? Porque básicamente queremos mantener el nivel de iluminación que teníamos con la lámpara anterior. Entonces, ¿queremos ser más eficientes a nivel energético? Sí, por supuesto, pero queremos mantener el confort, la iluminación en este caso. Entonces, necesitamos reemplazarlo, pero mantenerlo o mejorarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Que yo puedo, con menor energía, tener más nivel de iluminación. Cambio una lamparita de 100 watts
incandescentes por una de 20 watt LED y voy a mejorar muchísimo mi iluminación, bajando mucho mi consumo eléctrico, ¿sí? Un ejemplo bien sencillo, pero para entender que no es solo bajar el consumo, porque bajar el consumo se baja. Ahora, ¿la eficiencia en dónde está? La eficiencia está en bajar el consumo sin ir en contra del confort o del producto final que ese proceso que consume energía nos entrega, ¿sí? Por supuesto, esto va a tener impactos económicos, impactos en el medio ambiente, y todo eso, el impacto económico y el impacto en el medio ambiente, trae de la mano sí o sí un impacto social. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el gran problema que hay con la energía hoy en día? Que hay un círculo vicioso que no es un problema puramente de Argentina o del mundo menos desarrollado. Es un problema global, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Primero, que aumenta la demanda. La demanda aumenta aunque no querramos, ¿sí? O sea, la demanda de energía orgánicamente aumenta. Aunque no pase nada nuevo, aunque no haya grandes inversiones, la demanda aumenta, ¿sí? Entre un 3, un 7%, más o menos se calcula que aumenta la demanda de energía. Ahora, ¿qué pasa con este aumento? Tiene que ser atendida por recursos escasos, ¿sí? Por recursos cada vez menores o en manos de menos gente, ¿sí? ¿Qué sucede con estas dos cosas? El aumento de la demanda, los recursos escasos, traen siempre una degradación del medio ambiente. ¿Por qué? Porque para bajar costos en la extracción de estos recursos no se cumplen leyes, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, este círculo vicioso es lo que hoy le impacta a todo el mundo. No es, como les decía al principio, no es una cuestión de Argentina o de los países menos desarrollados. Es una cuestión global, ¿sí? Aumentan los precios de los combustibles tradicionales, es lo que está pasando hoy en día, por ejemplo, con los problemas de la guerra de Ucrania, aumenta el precio del gas para Europa. Como aumenta el precio del gas en Europa y Europa es más fuerte, a los países como nosotros que necesitamos importar gas, nos suben más todavía la tarifa. ¿Por qué? Porque se aprovecha la situación. Terminamos nosotros como país y muchos otros países dependiendo de estas importaciones, siendo prácticamente 100% dependientes de estas importaciones, porque si no importamos combustibles, el país no funciona, el país no se mueve la industria, no se mueve ninguna rama comercial, y por supuesto, esto hace que perdamos competitividad, ¿sí? Si yo pago más caro el combustible, ese extra costo lo termino llevando a la producción agrícola que exportamos, a los bienes de capital que producimos para consumo interno o para exportación, y perdemos competitividad, ¿sí? A la larga, un país que no es eficiente a nivel energético termina perdiendo competitividad, como cualquier industria también lo haría, ¿sí? Cuando hablamos del problema global, como les mencionaba recién, dos números, dos cifras, para que veamos que no es un problema argentino. Los países más desarrollados desperdician el orden del 20% de la energía que consumen, ¿sí? Por supuesto, en promedio, pero fíjense, estamos hablando de los países más desarrollados, ¿tá? Esto es un promedio específicamente tomando la Unión Europea, ¿sí? 20% de la energía que consumen la gastan en forma ineficiente. ¿Qué significa esto? ¿Tengo una instalación de aire comprimido? Bueno, esa instalación tiene pérdidas. Ese aire comprimido que se escapa por esas pérdidas de aire es energía que estoy malgastando, ¿sí? Impacto económico, lo que hablábamos antes, ¿no? Impacto económico. En el 2020 se calcula una pérdida del orden de 100.000 millones de euros, ¿sí? 100.000 millones de euros, ¿no? Imagínense nosotros acá, escuchamos que dicen, no, porque entraron 1.000 millones, porque el Banco Central perdió 400 millones. Bueno,
acá estamos hablando de 100.000 millones de euros en un año de pérdida económica. ¿Para qué? Para generar energía que se malgastó, ¿sí? Que se brindó al ambiente, ¿está bien? Calor que no se reutilizó, lo que le decía antes, pérdidas de aire para compresores que estuvieron comprimiendo aire para mantener la presión de una cañería, porque el aire en esa cañería se pierde. Miles de ejemplos podemos poner. Y un impacto medioambiental. Ese 20% de energía ineficiente genera 780 millones de toneladas de CO2. ¿Sí? Como comentario para entender esto, es el doble de lo que la Convención de Kioto, para los que más o menos saben lo que es la Convención de Kioto, fue una convención donde muchos países firmaron un acuerdo para ir reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, esta cantidad es el doble de lo que la Comisión le pedía al bloque europeo bajar. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo todo está vinculado, ¿no? El tema económico y los temas medioambientales. Y por supuesto que estos dos temas impactan a nivel social. ¿Por qué? Porque son 100.000 millones de euros que no se están brindando a un montón de acciones sociales, créditos para la industria, créditos para investigación, para desarrollo, mejoras habitacionales, mejoras de infraestructura de cloacas, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, todo, lamentablemente, hoy en día termina muy, muy asociado a la eficiencia energética. Como comentario rápido, ahorros, ¿sí? Ahí abajo, fíjense, en el sector residencial, el mal uso de la energía se estima que se podría ahorrar entre un 25 y un 30% de energía. Pensémoslo hoy en día en el futuro que se nos viene acá localmente de aumento de tarifas, quita de subsidios, etcétera, etcétera, ¿no? En este sinceramiento del costo de la energía. Un 25 o un 30% en el sector residencial. Un 20 al 25% en el sector industrial. Un 20 al 25% en el transporte, ¿sí? Muchas veces nosotros la parte del transporte la sacamos de nuestro radar y nos dedicamos a mirar solamente lo que pasa dentro de las paredes de una industria, ¿sí? Bueno, pero también se importa diésel, ¿sí? También se importan naftas, premium, etcétera, etcétera, que también están mal usadas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuántas veces vemos camiones y camiones en la ruta y realmente no sabemos si adentro llevan 1 tonelada o 10 toneladas esos camiones? Si esos camiones tienen el motor más eficiente o tienen motores con una tecnología de hace 30 años, ¿sí? También ahí hay mucho ahorro a nivel de energía, ¿sí? Que por ahí nosotros no la vemos como energía porque no está dentro de las 4 paredes de nuestra industria, pero también es energía que a nivel país genera gastos. Y después el sector de servicios, ¿sí? Dentro de servicios pongan todo lo que se le ocurra, un edificio de convenciones, una empresa que brinda soluciones de tecnología, etcétera, etcétera. También ahí hay un ahorro del orden del 30%, ¿sí? ¿Y por qué es interesante esto y a dónde tenemos que llegar? Habíamos visto hace unos minutos atrás el círculo vicioso. Bueno, tenemos que ir a un círculo virtuoso con la parte de eficiencia energética. ¿A qué nos referimos con esto? Primero, una cultura energética, ¿sí? Muchos de nosotros, sobre todo los que tenemos canas, vivimos la época en que en la Argentina la energía no estaba subsidiada y estaba a precio dólar, ¿sí? En los 90, la energía en la Argentina era a precio dólar, porque estábamos con el 1 a 1 y no había un subsidio eléctrico. Bueno, yo salía de una habitación y mis padres, si dejaba la luz prendida o dejaba el aire acondicionado prendido, ponían el grito en el cielo para decirme: apagá la luz, apagá el aire acondicionado si no estás dentro de esa habitación, apagá la estufa cuando salís de casa. Bueno, todas esas cuestiones son cultura energética, ¿sí? No utilizar los recursos cuando no los necesitamos. La innovación, otro dato muy, muy necesario, ¿sí?
Y la innovación va de la mano de que haya recursos disponibles para la investigación, para el desarrollo, el mantenimiento, ¿sí? El mantenimiento edilicio, el mantenimiento de la maquinaria. Muchas veces a mí me pasa de hacer alguna consultoría para una empresa y ver que lo primero que cortan son los gastos de mantenimiento. Y sin ninguna lógica, ¿no? Solamente porque es un gasto que ellos dicen, bueno, estiramos la vida útil o estiramos la posibilidad de que esa máquina no se rompa un tiempo, pero ¿qué pasa con esa máquina cuando no se le hace el mantenimiento a tiempo? ¿Alguien ve si empieza a consumir más energía, si se vuelve ineficiente? Y después, el control energético, ¿sí? Que esto también va mucho de la mano de lo que después vamos a ver que van a presentar las personas de las startups, de controlar el consumo energético, ¿sí? Yo necesito saber cuánto y en qué estoy gastando la energía que estoy consumiendo dentro de mi empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la frase típica, ¿no? Lo que no se mide o lo que no se dimensiona, no tengo forma de mejorarlo, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un poco lo que hace al círculo virtuoso, que tiene que estar acompañado, por supuesto, de políticas de eficiencia energética, ya sean políticas privadas dentro de una organización o sean políticas bajadas por el sector público, ¿sí? Bien, a nivel innovación, ¿sí? Yo separo la parte de innovación en tres sectores o en tres rubros. Por un lado, la parte de la eficiencia en la oferta, que es la que nosotros como usuarios más difícil tenemos en cuanto al alcance. ¿Por qué? Porque es la energía primaria, ¿sí? La energía primaria, que es la fuente de energía primitiva. Algunos ejemplos acá: carbón, petróleo, uranio, ¿sí? Carbón, acá en Argentina tenemos muy poquitas utilizaciones, hay una sola en Río Turbio que está ahí muy discutida por el tipo de planta y la cercanía a los glaciares. El petróleo, que es el hidrocarburo típico, el uranio para la parte nuclear, ¿sí? Es la energía primaria. De ahí generamos la energía para que la maquinaria industrial, las residencias y demás, se termine movilizando, ¿sí? ¿Dónde está la tecnología de oferta aquí? En el tipo de plantas de generación que como estructura de país tenemos, ¿sí? Nosotros aquí en Argentina tenemos muchas plantas térmicas con ciclo combinado, tenemos plantas de generación nuclear, tenemos plantas de generación hidroeléctricas. Bueno, esa es la tecnología de la oferta, ¿sí? Y ahí ver qué innovación tecnológica a nivel país se pueden realizar. Como energía secundaria, ¿qué es? Lo que esas centrales o plantas de tratamiento nos entregan. Naftas, combustibles de tipo diésel, gas de cañería, el gas comercial que nosotros tomamos de la cañería, o la electricidad, que también lo tomamos de las redes de transmisión. Y acá sale la segunda parte de innovación, que es la tecnología en consumo, ¿sí? Lo que las grandes industrias invierten en desarrollo y en tecnología, ¿para qué? Para hacer automóviles más eficientes, que consuman menos combustible por kilómetro recorrido, equipamiento para nuestros hogares o equipamientos industriales que para dar el mismo servicio o el mismo producto consuman menos kilowatt, menos metros cúbicos de gas. Y después pasamos a la última, que está vinculado con lo que charlábamos en el slide anterior de los hábitos, ¿sí? De la cultura energética. ¿Tá? Esos servicios que nos entrega la energía secundaria, ¿cómo los vamos a utilizar? La climatización, la cocina también, todos estos servicios, ¿cómo los utilizamos nosotros? ¿Sí? ¿En cuanto a qué? Al ocio, a las actividades industriales que realicemos y los hábitos que tengamos, ¿sí? Estas tres patas de la eficiencia energética tienen que ir alineándose. ¿Para qué? Para que todo el circuito sea eficiente. Porque no sirve solamente que yo en mi casa diga, bueno, cambio las lámparas incandescentes o bajo consumo a lámparas LED. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después, en la torta de consumo,
termina siendo muy poquito lo que eso influye. Entonces, tenemos que alinear, o se tienen que alinear en la eficiencia, las tres patas, ¿sí? La energía primaria, la secundaria y los servicios. O por lo menos es la diferenciación que yo hago en este tema, ¿sí? Ahora, y para terminar, ¿no? Y no usar mucho más tiempo del que charlamos, ¿a dónde tenemos que ir? Punto uno y principal, el sector público tiene que ser referencia en esto, el país tiene que tener legislaciones muy claras sobre la eficiencia energética, nosotros como consumidores tenemos que tener mejor información sobre los servicios, sobre el consumo de lo que compramos. El tema de tener las bandas de eficiencia energética en los productos es un avance grande, pero es poco todavía. Se tiene que mejorar la eficiencia en transformación y distribución. A todos nos pasa que en el verano o en el invierno, por la demanda energética, saltan los transformadores. Eso es falta de mejora en la transformación. Fomentar la competitividad de las empresas mediante la eficiencia energética con incentivos, ¿sí? Un incentivo claro hoy en día puede ser mejorar tu consumo energético, te apruebo más cupo de importación, porque en definitiva la importación de energía es una importación al fin. Obligatoriedad de las auditorías energéticas, ¿sí? Y impulsar en el sector privado la certificación de las normas 50.001, ¿sí? Que básicamente, así como las 9.001 hablan de procesos, las 50.001 habla de la gestión energética y la mejora continua. Estos dos puntos últimos también están muy de la mano de lo que vamos a hablar ahora, o van a hablar los muchachos de las startups, en cuanto a auditar y generar un sistema de gestión de energía dentro de las industrias, ¿sí? Bueno, no los aburro más, creo que estoy un poquito pasado del tiempo, así que les doy el paso a Juan para que presente a la gente de las startups. Bueno, Muchas Flavio, gracias. muchas gracias por la presentación, muy, muy interesante. Y bueno, rápidamente le voy a dar la palabra a Valentín Fernández, quien es el gerente comercial de Power Meter, una de las startups que tenemos hoy. Él va a explicar mucho mejor qué hacen y bueno, va a dar su presentación. Valentín, muchas gracias. Hola a Te doy el pie para todos, que empieces. ¿qué tal? Bueno, Flavio, muchas gracias por la charla, muy claro, muy interesante los números que pones sobre la eficiencia energética y gracias por darnos pie también con la famosa frase de lo que no se mide no se puede mejorar. Es un excelente pie para nosotros. Yo ya directamente arranco a compartir. Dígame si se ve. Sí. Excelente. Bueno, mi nombre es Valentín Fernández, soy gerente comercial de Power Meter. Nosotros somos una empresa de ingeniería especializada en desarrollar soluciones de medición y optimización de energía basados en la nube. Y actualmente, bueno, estamos abocados a desarrollar distintos equipos de medición de energía eléctrica, tanto trifásicos como monofásicos, para hogares y para industrias. Todos estos productos que están viendo acá son desarrollo propio de Power Meter. Nosotros tenemos un plantel de ingenieros dedicados a desarrollar estos productos, tanto de hardware como soft. Y bueno, nosotros arrancamos hace aproximadamente 10 años, sin prácticamente recursos, con recursos muy escasos. Y bueno, fuimos creciendo en el tiempo, desarrollando nuestras soluciones, creciendo también orgánicamente. ¿A qué clientes accedemos? Bueno, nosotros a partir de que comenzamos a comercializar estas soluciones, verdaderamente nos sorprendimos con la cantidad de rubros que estaban solicitando y que necesitaban medición en sus empresas. Nosotros identificamos, por ejemplo, industrias, comercios, segmentos retail, parques industriales, colegios, frigoríficos, etcétera, que tenían esa necesidad de medición. Inclusive también empresas de energías renovables y eficiencia energética que utilizan nuestros equipos como una herramienta más para poder ofrecer un servicio a terceros de monitoreo de energía y demás. Y bueno, ¿para qué medimos? También por muchísimos motivos diferentes, desde empresas que quieren visualizar la calidad del servicio eléctrico que tienen, desde picos de tensión o microcortes o lo que fuere, hasta monitoreo de energía en subconsumos, digamos, hasta ver cómo alocamos esos costos productivos, cuánto nos cuesta energéticamente producir un producto, bueno, evitar sanciones con la prestadora, visualizar el coseno phi, la demanda de potencia, etc. En definitiva, el campo de aplicación de nuestros productos es verdaderamente muy amplio. Hay muchas formas de abordar las formas de utilizar estos productos y también lo mismo pasa con la cantidad de clientes a los cuales nosotros accedemos.
haciendo un poquito de historia, nosotros, como veíamos antes, arrancamos en el año 2012 desarrollando un producto de medición monofásico domiciliario que era muy simple, y eso estuvo motivado para nosotros mismos empezar a entender cómo consumíamos en nuestras propias casas, de alguna manera empezando a hacer algo de eficiencia, por lo menos de manera hogareña, en nuestros propios hogares, y bueno, eso motivó después al desarrollo de todos los otros productos de hardware y de soft que fuimos lanzando a lo largo de estos años. En el 2015 nosotros incorporamos la primera persona full time dentro de la empresa, que estaba dedicada exclusivamente a tareas más comerciales o administrativas. En el 2017, con el Power Meter Smart, con el lanzamiento de ese producto, marcamos un hito dentro de nuestra empresa, porque con este producto trifásico que lanzamos, incorporamos por primera vez conectividad Wi-Fi, que fue un poco subidos a la ola del boom de todos los productos de IoT que se lanzaron en ese momento, que nos permitían hacer monitoreo de distintas variables eléctricas a distancia en empresas, lo cual abrió un abanico enorme de posibilidades para hacer un montón de cosas siempre a distancia dentro de esas empresas. En el 2018 nosotros formalizamos la sociedad de Power Meter. En el 2019 nosotros arrancamos a hacer algunos informes de eficiencia energética en empresas utilizando nuestros propios equipos, que si bien no es nuestro core de negocios, sí nos sirvió para empezar a entender de primera mano cuáles son las potencialidades de nuestros equipos y también cuáles son las limitaciones que tenían. Y bueno, a partir de esos informes que nosotros hicimos, nos dimos cuenta que había una necesidad muy importante del procesamiento de los datos. A raíz de eso, desarrollamos PowerMate, que es un gestor en la nube, que básicamente sirve para hacer eficiencia energética, dicho en pocas palabras, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, nosotros en el 2021 ampliamos bastante el equipo de trabajo de PowerMeter, superamos los 10 empleados, formamos equipos de desarrollo tanto para hardware como soft, también ampliamos el equipo comercial y bueno, logramos superar los 10 empleados, que para nosotros fue muy importante. Y el hito más importante de este año fue el lanzamiento de esta plataforma en la nube, que ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Bueno, nuestra solución de medición básicamente consta de dos componentes. Por un lado tenemos la parte de hardware, que son estos equipos que se ven acá en pantalla, y por otro lado el soft en la nube, que es la parte de gestión de los datos. En cuanto al hardware, nosotros tenemos una versión domiciliaria monofásica, otra industrial que es trifásica. Dentro del modelo trifásico tenemos una versión con display y otra sin display, y básicamente estos equipos se instalan en un tablero eléctrico y comienzan a medir distintos parámetros eléctricos instantáneos, como tensión, corriente, potencia reactiva además, y también acumulados de energía históricos de consumo en kilowatt-hora, como para hacer un relevamiento previo, evaluar consumos de periodos pasados y demás. Y bueno, todos estos equipos trabajan con Wi-Fi, es decir, cuando se instalan en el tablero, inmediatamente cuando se hace el proceso de conexión a la red Wi-Fi, empiezan a subir todos los datos de consumo y vos desde un teléfono o de una computadora visualizás gráficos, históricos, etc. Bueno, todos los equipos tienen certificaciones de seguridad eléctrica y la versión trifásica tiene una salida de contacto seco, que es un pequeño relé que sirve para hacer control de demanda. Es decir, si vos estableces un límite de consumo que no querés superar, bueno, el relé junto con esas alarmas te evita superarlo actuando directamente sobre la instalación, por ejemplo, cortando el consumo de alguna máquina. Y eso fue, bueno, pedido de algunos clientes hace un par de años, nosotros lo incorporamos como parte estándar del producto. Respecto al modelo de conectividad, nuestros equipos de fábrica salen funcionando con nuestro web service propio, que es este sistema de la nube del que hablábamos, pero a la vez es integrable con otras plataformas de terceros, mediante Modbus TCP o MQTT, que son protocolos que nuestros clientes utilizan frecuentemente. También tenemos RC485, que es pensando más que nada en inversores solares, que también es un rubro que nosotros atacamos. Y bueno, los equipos también de fábrica son bidireccionales, con lo cual pueden distinguir entre la energía consumida e inyectada a la red, esto específicamente para el rubro renovables. Y bueno, después tiene alarmas de consumo de máximos y mínimos en cualquiera de las variables, ya sea de potencia, máximo, mínimo, tensión o cualquiera de ellas, como para llevar un control un poco más exhaustivo dentro de la instalación eléctrica. La instalación es muy sencilla, no me voy a detener demasiado en esto. Se monta sobre el Real DIN. Vamos a correr esto. Se monta sobre el Real DIN, incluye sensores de corriente de núcleo partido, lo cual facilita muchísimo la instalación, se hace rápidamente en pocos minutos, y además la medición es no invasiva, lo cual hace que sea un poco más segura, y además
se puede hacer en la instalación en caliente. Respecto a los sensores de corriente, nosotros tenemos sensores de núcleo partido desde 80 A por fase hasta 5000 A por fase, tanto para cable como para barra, con lo cual nosotros podemos abarcar y tomar cualquier caso en baja tensión, cualquier tipo de cliente eléctrico, sea domiciliario, industrial, fábrica o lo que sea, nosotros lo podemos medir. Así que tenemos bastante flexibilidad en ese aspecto. Después el proceso de configuración Wi-Fi lo mismo, es muy sencillo, son 1, 2 o 3 pasos sucesivos que la propia plataforma te va llevando. Una vez que el equipo se conecta y se establece la conexión Wi-Fi, ya sube automáticamente todas las mediciones de manera automática al servidor, después se consulta, como decíamos, desde el celular o la compu. Y ya pasando a la parte de soft, recordando que teníamos una pata de hardware y otra de soft, esto es PowerMate, que es el gestor en la nube que nosotros tenemos. Ahí se ven algunas capturas de la plataforma, que básicamente es la que nosotros nos permite mostrar gráficos, historiales de consumo, encontrar oportunidades de ahorro. Básicamente es la herramienta que a nosotros nos permite hacer eficiencia energética dentro de una empresa. La plataforma esta consta de 5 módulos que van, digamos, apuntados hacia cierto tipo de usuario con más o menos conocimientos técnicos. Por ejemplo, la parte de análisis es la que muestra todos los gráficos duros de demanda de potencia, de niveles de tensión, etc. Tenemos una sección de dashboard donde mostramos algunos indicadores clave, como por ejemplo el consumo por empleado de la empresa, o el consumo por metro cuadrado, o las emisiones de dióxido de carbono, ciertos indicadores clave, tanto de la parte ambiental como de la parte eléctrica, y la idea es que el propio usuario genere sus propios paneles configurables, como para mostrar o visualizar cierto tipo de información, para encontrar algunos parámetros clave. Después tenemos un módulo de facturación que sirve para hacer un seguimiento de la factura eléctrica que nosotros recibimos, para determinar por ejemplo, si nos están cobrando bien. El propio PowerMeter genera una factura virtual en función de las mediciones que toma. Entonces podemos llevar un seguimiento de las facturas que recibimos de la parte eléctrica, de la prestadora de servicio eléctrico, con las que genera el PowerMeter. Entonces de esa manera podemos hacer un control bastante exhaustivo de la parte de facturación. Después la parte de auditor, que es un poco la estrella de esta plataforma, es la que aporta cierta inteligencia artificial al análisis de datos, analiza los datos crudos y en función de ciertos parámetros y ciertos seteos que nosotros hacemos, permite detectar oportunidades de ahorro, desde, por ejemplo, que tenés una potencia mal contratada, o tenés un pico de potencia determinado, o tenés niveles de tensión bajo, o el coseno phi bajo también. En fin, una serie de funcionalidades que están incluidas dentro de este segmento, que es la que nos permite a nosotros hacer eficiencia. Y por último, la parte de control está más vinculada a otros productos de hardware que nosotros tenemos, como un PLC, que es básicamente para hacer automatizaciones, control de demanda y demás. Yendo ya un poquito metiéndonos en los casos de éxito que hemos logrado, vamos a nombrar 3 en este caso. Una estación de servicio, otra una empresa de congelados, y otro más, que ahora los vamos a ver. En este caso es una estación de servicio donde nosotros junto con el cliente diseñamos una campaña de medición específica para ese caso, donde incluimos un PowerMeter a nivel general para medir obviamente el consumo general de esa estación, y luego hablando con el cliente identificamos 4 rubros de consumo más importantes, que son los de la tienda, los del aire acondicionado, sala de máquinas y surtidores. La idea de mirar aguas abajo es, cuanto más medición nosotros incorporamos, hay más chances de encontrar oportunidades de ahorro, o encontrar desvíos o variaciones, o cosas que quedan fuera de norma, o prendidas fuera de horario, etc. Entonces la idea es incorporar esos equipos aguas abajo y después hacer un análisis, por ejemplo, de 1 mes o 2 meses, en base a las mediciones propias de nuestros equipos. Bueno, este es un tablerito que nosotros montamos. Algo a destacar en este caso: este estudio nosotros lo hicimos en época de pandemia dura, donde no se podía salir ni hacer nada, y todo lo hicimos de manera virtual, lo cual estuvo buenísimo porque pudimos hacer un análisis súper completo, todo de nuestras casas. Eso es una de las ventajas tan importantes de la telemedición. En este caso, bueno, nosotros pusimos distintos sensores de corriente en función del consumo. Obviamente a nivel general pusimos sensores más grandes para medir un consumo mucho más importante, y aguas abajo, sensores de 150 A o de 80 A, que son un poco más chicos y se adaptan más fácilmente a ese tipo de instalación.
Bueno, una vez que nosotros logramos ese periodo de estudio y transcurrió ese mes de recolección de datos, nosotros en este caso encontramos un montón de cosas que estaban mal y que se podían mejorar. Por ejemplo, lo primero que vimos es que la potencia estaba mal contratada, que había compresores que no cortaban nunca, había forzadores de aire que cuando el aire acondicionado se apagaba, seguían funcionando, lo cual le aportaba una energía grandísima a fin de mes. Encontramos que los set points de los aires acondicionados estaban muy mal configurados y que había compresores que estaban desincronizados dentro de la estación, que arrancaban todos juntos, entonces generaban unos picos de potencia bastante altos, que a lo que es la demanda de potencia máxima de esa instalación era un aporte muy, muy significante. Y bueno, una vez que nosotros implementamos las mejoras, en este caso encontramos un ahorro en la factura eléctrica de un 23%, que fue un ahorro aproximado en dólares de 10.500, que obviamente repagó todo el proyecto de medición y todos los equipos en un solo mes. O sea, los beneficios de la medición en este caso fueron muy visibles. También es cierto que encontramos estos problemas que son con medición bastante fáciles de detectar, pero bueno, la solución generó este ahorro que es muy interesante. Bueno, en este caso es un local de comidas rápidas, en el cual tenían un horario laboral de 8 a 22 horas. Lo que nosotros hicimos fue instalar un equipo a nivel general, donde hicimos una medición aproximada entre 1 o 2 meses, y detectamos que fuera de horario, después de las 22 horas, en algunos días particulares había una demanda de potencia muy alta, inusualmente alta, cuando claramente no debería ser así porque no hay operarios ni empleados en esos horarios. Cuando nosotros nos pusimos a investigar con mayor detalle, encontramos que en algunos días directamente se olvidaban prendidos los aires acondicionados, y eso obviamente genera un consumo de potencia muy alto y energía altísimo que a fin de mes obviamente se veía reflejado claramente en la factura de luz. La solución de este problema fue muy sencillo, o sea, instalamos un timer automático que apagaba los aires luego del horario laboral, y como se puede ver en el gráfico, estas curvas de potencia están más bajas, logramos solucionar ese problema muy fácil y muy barato. Y bueno, se generó un ahorro luego de 7.500 kilowatts al mes anualizado, que repercutió en un valor de $500 más o menos. Entonces, con una solución de medición nosotros solucionamos un tema que era muy simple, también de manera bastante simplificada, ¿no? Y por último tenemos una empresa de congelados, que lo que les sucedía en este caso es que todos los meses están siendo penalizados por exceso de demanda de potencia. Ellos tenían una potencia contratada de 25 kilowatts, que sucesivamente la iban superando porque entraban en funcionamiento varias máquinas a la vez que no estaban sincronizadas. Bueno, eso generaba un exceso de demanda que superaba su potencia y a fin de mes los están multando. Eso también lo solucionamos bastante fácil. Nosotros primero detectamos cuáles eran las máquinas que estaban entrando en funcionamiento a la vez, y una vez identificado eso a través de la medición de los equipos, seteamos una alarma cercana a la potencia contratada de esos 25 kilowatts, que lo que hace es primero alertar al usuario o al operario que está superando, que está llegando a esa potencia que tiene que tener el tiempo en la lupa, y a través del relé configurable que nosotros tenemos, evitamos que una de las máquinas que eran menos importantes se enciendan. Entonces, de esa manera, evitamos que superar esos 25 kilowatts que tenían contratados, y logramos también un ahorro bastante interesante porque dejaron de multarnos mes a mes, que era una multa que estaban teniendo recurrentemente. Así que, nada, esos son algunos casos de éxito que nosotros tenemos. Tenemos muchos más en distintas áreas y distintos sectores eléctricos, así que obviamente después nos pueden consultar por algunos otros y podemos mandarles información, así que en ese aspecto estamos abiertos a compartir ese tipo de información. Así que de nuestro lado ya estamos. No sé si después tienen preguntas, las responderemos más adelante. Bueno, Valentín, muchas gracias. Sí, como decís, las preguntas las vamos a ir leyendo. Por favor, si las dejan en el chat, yo al final de la charla las voy a leer y las voy a orientar a quien corresponda. Bueno, buenísimo. La verdad que muy, muy interesante, y por supuesto cualquier cosa que necesiten para contactar a la empresa, tienen las redes de ellos, el nombre de la empresa, lo pueden hacer libremente. Así que bueno, voy presentando a la próxima startup. En este caso es Agleto Ingeniería. Es una empresa que brinda servicio de ingeniería en varios rubros, pero en específico
Ellos brindan servicios en el rubro energético. En este caso va a estar presentando Guillermo Aglieto, responsable de energía, y Victoria Murano, quien se desarrolla en eficiencia energética y predictivos dentro de Aglieto Ingeniería. Los tenemos a los dos en la misma cámara. Ahí les doy el pie para que puedan empezar con su charla. Muchas gracias. Y le pido a Valentín si baja la presentación, así ya los chicos pueden ir presentando. Ahí está. Perfecto. Bueno, ahí se ve y se escucha perfecto, así que adelante. Dale, Juan, gracias. Buenos días a todos. Bueno, les comento que Aglieto Ingeniería es una empresa de ingeniería integral especialista. Antes de arrancar, muy importante para todos los que están en el chat o los que están viendo en diferido, que seguramente sean muchos, que puedan animarse a seguirnos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Estudio-Ingeniería, y en YouTube, que tenemos mucho de lo que vamos a hablar ahora, ensayos, casos y información técnica, en youtube.com/Aglieto Ingeniería todo junto, y obviamente en LinkedIn. También como para que nos puedan ir siguiendo enterándose de las diferentes charlas. Brevemente, nuestra empresa lo que se dedica son a 4 grandes áreas, dentro de las cuales tenemos algunas que son dedicadas específicamente la 4 a startups. Las áreas de trabajo nuestro es la 1, calidad de energía orientada a proceso, que es un concepto que desarrollamos hace muy poquito, que es básicamente asegurar la productividad de las máquinas. Por ahí hablaban en la introducción lo que era la eficiencia y tratar de hacer no solamente consumir menos, sino con menos recursos. Entonces, lo que logramos con esto es que las máquinas de producción o los equipos de producción dentro de lo que son empresas productivas no tengan ningún defecto, entendiéndose por alguna colgada o alguna parada imprevista, de manera tal que con la mínima cantidad de recursos puedan hacer la mayor productividad. Evidentemente la empresa ve el retorno de inversión de producir más, pero desde el punto de vista de la eficiencia y de la sostenibilidad nos importa eso, ¿no? Usar la menos cantidad de recursos. Otra área importante nuestra desde hace mucho tiempo, que ya no es startup, sino es la parte de seguridad eléctrica de forma integral. Otra área muy importante que es la que nos junta hoy es la parte de ahorro y sostenibilidad, eficiencia energética y renovables. Y este año lanzamos Vinimalis, que después lo ponemos en el chat para que curioseen. Se va a estar lanzando una fábrica de casas técnicas, pensando en esto, en el minimalismo y en la eficiencia energética. Son casas que se van a fabricar, se están fabricando acá en la empresa. Así que eso también lo quisimos traer como novedad, porque todos los que están acá evidentemente están buscando siempre la innovación, la eficiencia y las cosas nuevas. Por otro lado, bueno, para comenzar un poco pensándonos en dónde estamos parados de la parte de eficiencia y cómo está afectando la parte de calentamiento global o las acciones que nosotros podamos estar teniendo en ahorro y en eficiencia. Este caso es un glaciar en Alaska, pero nosotros venimos del sur hace poquito y en los últimos 60 años en Argentina se perdieron 1000 kilómetros cuadrados de glaciares. No estamos hablando de que no solamente es una forma de decir la parte de eficiencia energética y calentamiento global, sino que es un hecho real que lo podemos ver. Entonces nos impresionó mucho eso y lo queríamos compartir porque no solamente es pensarlo desde cada pequeña acción que podamos hacer, cuenta. ¿Y por qué eficiencia energética? Bueno, básicamente cuando hablamos de los escenarios globales, lo que nosotros estamos pensando es siempre en buscar energías renovables, mejorar una generación, pero las acciones que van a impactar muchísimo más en cualquiera de las acciones para reducir gases de efecto invernadero es lo que representa la eficiencia energética. Por eso nosotros nos concentramos mucho en eso. Por más de que podamos hacer un montón de otras cosas, todas las acciones que podamos tener tienen que ir a la eficiencia energética. Sea desde la parte eléctrica, sea de la parte de medición, de implementación, de mejora, de como nombraban antes, de la parte de la certificación de normas. Entonces eso para nosotros es sumamente importante y tiene este fundamento. Esto está sacado del World Energy Council y los escenarios energéticos. Bueno, ¿cuál es el marco normativo que tenemos a nivel internacional? La ISO 50000, que Flavio lo
estuvo nombrando, que es un poco pensando en la estrategia, en la parte de eficiencia, que gracias a Dios empresas en Argentina ya están empezando a dar un poco más de importancia. Anteriormente nosotros teníamos como lo que venimos por ahí más hablando de ese tema cuando la energía era barata, lo único que se conocía era el lead y era apuntado más que nada a la parte de construcciones sustentables. Entonces la ISO nos daba una mirada un poco más global y más aplicable. Entonces dentro de ese círculo virtuoso que también comentaba Flavio, nosotros lo que pensamos es qué tenemos que hacer para arrancar. Y algo que queremos presentar también es que se habla poco es a nivel normativa, reglamentación en este caso nacional, tenemos la AEA. Y la nombramos porque es la única base y son las primeras implementaciones que tenemos en cuanto a eficiencia puesto en una reglamentación. Está bien que está orientada por ahí a instalaciones, pero piensa en un sistema de puntaje para darte a vos o a tu instalación eléctrica un etiquetado. Como si tendríamos un electrodoméstico o una heladera, un determinado etiquetado. Pero apuntado a instalación eléctrica en baja tensión porque es esa reglamentación. Uno de los puntos de la AEA nombra las medidas de eficiencia en 4. Y fíjense que la número 3 es sistema de medición y monitoreo, que justamente los chicos de PowerMeter lo estuvieron comentando recién, como parte importante. Y en el ítem 1 habla de equipamiento eléctrico. Por eso nosotros nos vamos a centrar en dos preocupaciones muy grandes. Vicky va a hablar de lo que es aire comprimido, que también Flavio dio unos valores muy elocuentes respecto a eso, y cómo impacta en la economía de las empresas, no solamente las empresas, sino a nivel global, gobiernos y medio ambiente. Y nos vamos a centrar en eso. Y por otro lado, en lo que es arc flash y pérdidas de efecto corona o descargas parciales, que es un tema importante y que no teníamos herramientas hasta el momento para verlo. Y hoy lo vamos a ver con esta herramienta de ultrasonido que estamos presentando. ¿Qué es lo que es ultrasonido? Bueno, un poco para ponernos en línea es, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver formas de ver el sonido. Entonces cuando hablamos, por ejemplo, de aire comprimido, de gases, de vacío inclusive, nos pasa que muchas veces pérdidas en vacío, que uno dice no se escapa ningún gas, pero esa pérdida en vacío significa que yo tengo que volver a generar ese vacío que estoy perdiendo. Entonces, la forma que teníamos hace unos años atrás era muy difícil de detección, era mediante ultrasonido, o solamente reparamos las cosas que escuchábamos. Y nos quedaba mucho en el camino. Entonces, la tecnología lo que se basa es en pensar que hay, cuando tenemos una pérdida de un fluido, se genera una turbulencia. No es un flujo laminar que puede salir con una descarga de una manguera, sino que se genera con un ejercicio muy chiquito, una presión más elevada que la atmosférica, se genera ahí una turbulencia. Esa turbulencia genera una determinada cantidad de decibeles, que dependiendo del fluido, dependiendo de lo que queremos medir, va a ser un diferente rango en decibeles, pero no es audible. Lo que hacemos nosotros es detectar ese sonido audible y básicamente es como, así como la termográfica ve el calor, o sea, ve en radiación, el ultrasonido para pérdidas de fluidos lo que ve es el aire. No ve el aire, sino que ve el ultrasonido que genera esa pérdida de aire. Esto como concepto. ¿Sí? Entonces se va a ver en la próxima imagen. Bueno, ahí entonces lo que vamos a ver es la parte de eficiencia energética, pérdidas de aire, bueno, y después ya a seguir con la parte de calidad de energía, pérdidas de efecto corona. Ahí, bueno, porque usamos el aire comprimido, así lo vemos, es uno de los mayores costos en la energía neumática. Y bueno, la importancia que, como decía antes Flavio, de detectar las pérdidas de aire comprimido y cómo impacta en el consumo energético de la empresa. Bueno, acá también tenemos que diferenciar las tres partes que tenemos, tanto la generación, distribución y uso final, enfocarnos en las tres ramas para detectar lo que es la pérdida de aire y mejorar el sistema. Bueno, ahí se puede ver en las imágenes, este es el equipo que nombraba Guille, que es una cámara de ultrasonido. Antes, como mencionaba, se usaba lo que es un equipo de audición de ultrasonido que
bueno, teníamos que tener muy afinado el oído ya para detectar lo que es la pérdida de aire y en una empresa donde hay mucho ruido en producción y todo eso era muy difícil detectar bien el punto exacto donde era la pérdida. Entonces nosotros con este equipo lo que te marca es por medio de una imagen dónde está el punto o la pérdida exacta. Bueno, en esta imagen pueden ver que ahí se está detectando en distribución de aire, tiene un alcance de 70 metros, por eso puede alcanzar en las cañerías principales, en la distribución principal. Y después acá en la parte de consumo, que ya son más en conectores, mangueras, más puntuales. Bueno, ahí nosotros presentamos el caso 1, que es eliminar las pérdidas de aire comprimido en la industria. Entonces tenemos que empezar detectando los puntos donde están las pérdidas. Bueno, y pusimos unas imágenes, por ejemplo los FRL, los conectores, estos tipos de conectores, las mangueras, es donde mayormente se encuentran las pérdidas, pero bueno, antes nos pasaba con el otro equipo, el de audición, que veíamos la pérdida en un sector, pero habían como 20 conectores y no sabías de dónde salía. Entonces, lo que nos permite la cámara, que es la que presentamos ahí, es detectar puntualmente dónde está la pérdida. O se captura la imagen y después la misma cámara tiene un software donde se cargan esas imágenes y nosotros mediante el parámetro de cuál es la presión de trabajo, el caudal específico, el costo, por ejemplo, bueno, en este caso es aire, no tienen costo de fluido, pero sí de energía, pero en el caso de si fuese detectar refrigerante, también ahí el costo de pérdida es mayor. Bueno, se cargan esos parámetros al software y nos calcula por imagen cuál es el caudal de fuga y el costo de esa fuga. Entonces, al final del informe tenemos todo el listado de todas las imágenes con todas las pérdidas, el caudal de fuga total, bueno, ahí está en pie cúbico por minuto, y el costo que causa toda esa pérdida de aire comprimido. Bueno, acá nosotros no lo pusimos, pero los retornos nos dan muy chiquitos. Y era claro, la inversión para arreglar esta pérdida es bajo, porque es cambiar conectores, arreglar una manguera. Son inversiones bajas para reparar, las pérdidas son altas, entonces los retornos nos dan muy chiquitos. En días nos dan. Está bueno eso. Aparte, como es que el cambio de paradigma, por eso también hablando de esto como algo nuevo, porque nos puede disparar un montón de ideas, porque cuando nació la termografía, por ejemplo, uno podría decir, ese tablero tiene un conector desajustado, tengamos que buscar la forma de mejorarlo, porque podemos tener un evento mayor, un incendio o un interruptor que dispara. Y muchas veces no se le daba importancia. Cuando nació la termografía, ya hace varios años atrás, al ver ese punto caliente, empezamos a creerlo y a darle más importancia. Esto va a pasar lo mismo, tal vez tardemos 5 años o 10 en que esto ocurra, pero esos son los primeros pasos para empezar a ver que lo que está ahí, esto, que está acá, es un fluido que se está yendo, es plata que se está yendo, es más mantenimiento en un compresor para generar ese aire, y es ambientalmente lo que nosotros estamos queriendo evitar, porque no solamente es más energía, sino que es más calor de un motor que va al ambiente, etc. Entonces, nos va a dar ese nivel de conciencia. Cuando nosotros decimos que va a ser una buena inversión en buscar esas pequeñas pérdidas y hacer un ajuste y dedicarle un tiempo a eso, nadie nos va a creer. Cuando mostramos esto y lo ve una gerencia y vemos la cantidad de dólares al año que se pueden ahorrar, el chip es totalmente distinto y las acciones se pueden tomar. Y otra cosa importante, a mí que me gusta mucho, es que también esto vamos aprendiendo con nuestros amigos, nuestros clientes, es lo bueno es poder decir cuáles son las pérdidas con más caudal, ese Pareto, que ese 10% que es el 90% de la energía, y sobre todo también otro criterio es cuáles son las que son chicas pero son fáciles de arreglar y la arreglas en una tarde, que de otra forma y yendo el domingo a la tarde cuando está todo apagado no la puedes ver. Sí, las pérdidas se detectan con el equipo, se detectan enseguida. O sea, capaz que en 2 horas relevas casi toda la planta. Es algo rápido y capaz que para detectar ni la mitad tenés que estar todo un fin con todas las máquinas apagadas para ver si. Sí.
se escuchan las pérdidas. Ah, bueno. Bueno, y para cerrar, que nos quedan unos minutitos, algo que esto es muy común porque cualquier empresa, acá no tocamos gases de una metalmecánica para soldar, que es muchísima plata, no tocamos vacío, hay un montón de fluidos y todas las empresas tienen un fluido importante que cuidar. Pero por ahí empresas que son un poco más grandes o algo que no está tan hablado, es lo que tiene que ver con descargas parciales, que es una posibilidad también que tenemos. Que las descargas parciales, por ahí lo que las empresas más grandes están empezando a hablar o tienen algún estudio hecho sobre Air Flash, pero si no, básicamente no se comenta mucho. Nosotros lo que planteamos con esto es donde tenemos una línea de media tensión, tablero de baja también, obviamente, pero sobre todo cuando tenemos nuestra línea de media tensión con nuestro transformador en nuestras celdas, la parte de descarga parcial empieza a jugar un papel importante, por dos motivos. Por una parte de seguridad, obviamente, y por otro lado, por la parte de pérdidas. Básicamente la descarga parcial, como lo dice la IEC, es una descarga eléctrica que es momentánea. O sea, es puntea el aislamiento en forma puntual. Básicamente lo que hace es disruptir el aire y desaparecer esa falla. Por eso es muy difícil de detectar y muy difícil de calcular. Los que trabajan por ahí en alta tensión, o los ingenieros que se dedican a la parte de alta tensión, la descarga parcial para ellos es muy normal porque las pérdidas de potencia son muy importantes. Pero básicamente, ¿dónde se da? En equipo de media tensión, donde tenemos algún tipo de impureza. La impureza facilita esas descargas parciales. ¿Cuándo empieza a tener una preocupación? La tenemos siempre. Pero ¿cuándo empieza a ser preocupante? Es cuando tenemos una descarga que nos libera un interruptor o nos da una sobretensión, tenemos un equipo que falla y no la podemos encontrar. Entonces, ahora la podemos medir y la podemos predecir. ¿Dónde se da también? Cuando tenemos equipos degradados, por ejemplo, en líneas, en tableros de media tensión o baja tensión, donde los interruptores o los cables por ahí tienen alguna imperfección o son viejos y se van degradando, no hay formas de punta. Eso es básicamente donde se puede dar una descarga parcial. Puede ser en el aislamiento o puede ser en el aire, que es el efecto corona. Se ioniza el aire alrededor, se genera una descarga y vuelve a su estado natural. Por eso lo difícil de detectar. ¿Cómo se detectaba? Con ultrasonido, que era muy difícil, básicamente escuchándolo, o radiofrecuencia o radiación ultravioleta. Como esas descargas parciales generan tiene que ser muy grande la descarga, pero generan como si fuese un pequeño destello. Con una cámara de radiación ultravioleta uno lo podía detectar. Se veía básicamente por la parte de petróleo o en líneas de alta tensión, era como cosa más normal. Las consecuencias, lo que decíamos, grandes pérdidas económicas, dependiendo más tensión, más pérdidas económicas y accidentes, a lo que hablamos de dar flash y apagones. Vamos al caso, básicamente lo que hay que hacer, un diagnóstico, revisamos las instalaciones de media tensión, detectamos el problema, el ultrasonido nos permite detectarlo sin siquiera abrir el tablero, localizamos el punto, como en esta imagen del medio. Una vez que está localizado el punto, podemos calcular cuánto es la pérdida, en este caso es por seguridad, o sea que hay que ir a repararlo, esa botella, ese conector, lo que sea que está generando esa descarga parcial o ese potencial de descarga parcial, que todavía es muy chiquita y no alcanza a hacer un fallo, se repara y se vuelve a medir. Esa es la forma de actuar. Fíjense que son tableros, en este caso distribución de media tensión, que cualquier empresa mediana tiene. Los efectos de descarga parcial son efecto corona, arco eléctrico y una descarga superficial. En la imagen esta vemos un air flash, un evento en un tablero de baja tensión. Pero para cerrar, lo que quiero que se queden es que podemos estar haciendo una medición a distancia, sin siquiera tener ese peligro en la cercanía. Y lo que nos da el equipo es el nivel de la magnitud, pues nosotros podemos calcular cuánto es económicamente en pérdida, pero acá tratamos siempre de apuntarlo al efecto negativo de un interruptor que salta o una descarga que termina siendo fehaciente. ¿Por qué? Porque yo puedo ver cuánto pierdo en potencia, son $1000 por año o $10.000 por año, pero si esto falla, la pérdida es mucho más grande. Y acá básicamente lo que nos da es si es un efecto corona, la probabilidad de efecto corona, si es interno o si es tracking, que es superficial, si es una descarga superficial. Con esto nos da el diagnóstico y podemos tomar las acciones. Increíble al alcance de la mano y al alcance ya de cualquier empresa.
Bueno, muchas gracias a todos por estar, los que lo ven en diferido también. Cualquier consulta de cualquiera de los temas, obviamente, gracias por la invitación al Centro Argentino de Ingenieros y para nosotros felicitarlos por lo que están haciendo, porque a mí me parece genial, y a todos los que están conectados, porque es lo que le da fuerza a esto. Bueno, Guillermo, Victoria, muchas gracias por la presentación, estuvo muy buena. Y bueno, ahora paso a las preguntas, que hubo algunas en el chat. La primera que tuvimos fue, entiendo, orientada hacia Flavio, que ahora la voy a leer. Dice, de Matías Verdú. Sobre el mal uso de incentivos, últimamente se premió a usuarios de luz o gas que bajaron nominalmente sus consumos de un año al otro, pero sin tener en cuenta factores de corrección como grados día y otros. ¿Alguna solución en vista para este aspecto? Gracias. Flavio. Bueno, es un tema complicado. ¿En qué sentido? La solución es un poco que haya directivas desde el sector público muy claras en aspectos que son previos al consumo eléctrico. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, el tema de los grados días, ¿no? De esta diferencia entre una temperatura de confort y las temperaturas reales del día. Eso hace una sumatoria de los grados días que hay en una estación del año, ¿no? Entonces, un invierno se puede calificar como más crudo o menos crudo, dependiendo de los grados día de invierno de esa estación. ¿Cuál es el tema? Nosotros acá en Argentina no tenemos una legislación que cuando yo voy a construir un edificio, una vivienda, me diga que por la clasificación de la zona ambiental de Argentina donde voy a construirla, tengo que cumplir con cierta resistencia en los muros y demás. Con lo cual se hace muy difícil que se pueda evaluar si esa baja en los kilowatts es porque me fui de vacaciones 2 meses, entonces no utilicé la energía dentro de ese lugar, o si realmente es que estoy mejorando mi equipamiento y demás. O sea, es la gran encerrona, el gran pantano argentino. No hay nada vinculado. Entonces, digamos, los códigos de edificación solamente dicen medidas, que el techo tiene que estar a 2 metros tanto, que la ventana tiene que ser de tanto, o ventilar un patio de tantos metros cuadrados, pero no nos dice que en el sur las paredes tienen que tener cierta resistencia, en Buenos Aires otra resistencia y en Salta otra resistencia, ¿sí? O sea, es muy difícil evaluarlo, con lo cual lo único que se termina pudiendo medir es si el año pasado consumí 100 metros cúbicos y este año consumí 80, bueno, ahorré. Si consumí 1500 kilowatts y este año consumí 1300, bueno, ahorré, ¿no? Termina siendo muy corta la posibilidad de medición. La verdad que la solución sería tener códigos y reglamentaciones que realmente puedan decir mucho más que una factura eléctrica, ¿no? Porque hoy la medición es factura eléctrica. En definitiva, es la facturación de un servicio. ¿Para qué usaste esa energía? No se sabe, ¿no? O sea, si lo usé para cocinar, calefaccionar, que mis nenes usen la computadora para estudiar, o tengo un departamento vacío con un minero de Bitcoin, nadie lo sabe, ¿sí? Entonces, la verdad que es muy corta la posibilidad de medición y de evaluación que tenemos hoy en día aquí en Argentina. Bueno, no sé si alguno de los chicos de las startups quiere hacer algún comentario al respecto, si no paso a la próxima pregunta. Bueno, pasamos a la próxima pregunta, que entiendo por el momento que se hizo que estaba dirigida a PowerMeter. Buen día. ¿El soft de los análisis de PowerMeter es un soft propio o desarrollado por un tercero? Gracias. Una pregunta de Emiliano Bruno. Sí, es 100% desarrollo nuestro. Inclusive ni siquiera es tercerizado, está
con los ingenieros dentro de PowerMeter hay 5 o 6 que están para la parte del backend y para el front, así que es exclusivo desarrollo de PowerMeter. Perfecto. Bueno, y engancho con otra pregunta de Joaquina Cristeche. Valentín, muy interesante. ¿Han realizado algún trabajo en algún hospital público o privado? Sí, mira, caso de análisis nuestro dentro de esos hospitales, no. Sí tenemos casos donde han instalado equipos. Recuerdo a uno ahora de memoria que han instalado un equipo para medir solamente un tomógrafo que se ve que, no sé cómo funciona, pero se ve que tiene un consumo muy grande. Y el centro médico había instalado uno a nivel general y un equipo exclusivo a medir ese tomógrafo porque lo quería monitorear. Eso sí, hay algunos casos, pero ninguno nos metimos a hacer algún análisis puntual. Bien. Bueno, Juan, una sí. cosa de lo que preguntaban al principio, la primera pregunta, por ahí pensando en que vos bajás nominalmente el consumo y lo premiás y sin tener en cuenta el uso, nosotros no sé en la parte de hogares, pero por ahí le puede servir la referencia en el caso de la industria. La parte de lo que hacemos es referenciarlo o especificarlo. Y eso está normado, en Estados Unidos se llama el certificado CBMP del Evo, que básicamente lo que hace es justamente buscar referencias de tu consumo referido a qué es. Son el certificador de indicador energético, se llama. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Hay una par de charlas en YouTube que tenemos sobre eso, porque aparte si vos tomás una acción de ahorro incluso en tu empresa y no tenés en cuenta eso, puedes llegar a estar en un problema, porque por ahí capaz que metes toda la iluminación a LED y consumís más. Bueno, pero mejoró la eficiencia, o lo que hablamos en pandemia recién. Tal vez en pandemia no había nadie en la oficina, entonces tu consumo bajó, pero si lo referenciás al indicador, tal vez se mantuvo o aumentó. Así que si quieren googlearlo, después ahora les pasamos a una página por el chat. Dale, sí, a mí me parece muy interesante porque, bueno, muchas veces, aunque no tengamos una normativa local, acudir a algo extranjero o internacional es muy, muy interesante, por lo menos para saber cómo funciona y bueno, en este caso es muy interesante esto que contás de Estados Unidos. Ahí voy atando con dos preguntas que están surgiendo ahora en el chat. ¿Hay un Power Meter que se conecte directo a la PC? Es una pregunta directa de Bien. acá. Depende de la pregunta, o sea, depende cómo esté considerando que sea esa conexión. A ver, Bien. conexión directa puedes hacerlo, por ejemplo, a través de Modbus, vía Wi-Fi, pero si está apuntando hacia si tiene conexión a Ethernet, por ejemplo, los equipos acá que mostramos en la presentación no lo tienen, lo vamos a tener próximamente, pero no sé qué aplicación estaría buscando Edgardo, ¿puede ser? Sí, Edgardo. Bueno, así que igualmente. si quieres dejar alguna otra pregunta, pero sí, vos podés conectar directamente a un servidor propio o a tu PC mediante modo TCP o inclusive también a través de MQTT. Bien. Bueno, cualquier inquietud, igual Edgardo seguramente se Sí, comunica si quiere con repreguntar o ustedes. lo que sea, sin problema. Dale, obvio. Bueno, ahí leo una pregunta que es un poco más abierta, me parece. No sé a quién la quiere tomar. ¿Cómo impacta la distorsión armónica en el ahorro de energía? Tal vez Guille lo puede tomar. No, claro, tremendas. Pues es una pregunta que está muy buena. Tenemos alguien que sabe, alguien que sabe mucho, me parece, ¿no? en el chat, ¿no? Pero, Digo, por el tipo de pregunta. Es muy buena pregunta porque aparte que es como cuando uno habla de eso, cuando hablamos de la reglamentación AEA que toca ese tema, uno de los temas justamente que toca en ahorro energético e instalación eléctrica en baja tensión, recordemos que es un apartado de la reglamentación de instalaciones eléctricas, que es una copia de la IEC, le cambiamos el numerito en vez de un 6 y 9, una adaptación más que una copia. Pero lo más importante de esto acá es pensarlo que siempre queremos meterlo dentro de la parte de eficiencia. ¿Hay una eficiencia posible? Sí la hay. El tema a nosotros nos pasó, nosotros hacemos unos 5 o 6 diagnósticos de calidad de energía por semana. Y la pregunta siempre es esa. Ahora, para que la distorsión armónica tenga un ahorro, tiene que ser muy grande y en determinados lugares. ¿Por qué? Porque supongamos que vos tenés una industria, no sé, cualquier alimenticia, las distorsiones armónicas van a estar en el orden del tercio de la quinta y demás. Entonces son retornos por neutro que yo los puedo sacar, pero nunca van a ser un retorno de inversión. O sea, todas las frecuencias que no son de la fundamental, obviamente tienen una repercusión en mi consumo. Ahora, si la distorsión es suficientemente alta para el factor K, lo que yo estoy haciendo es generando un calentamiento en el transformador. Y
lo que hago es perder energía, pero a su vez no aprovecharlo. Si tengo un mega de transformador, cuando yo llego a 800, ese factor K me va a hacer que ese 20% que tengo no lo puedo aprovechar, que es una pérdida de energía. Pero sí me puede estar pasando que yo tengo una metal mecánica con soldadoras por punto, que cuando estoy consumiendo la energía para soldar, esos picos de energía los estoy tomando por flicker, o sea, por interarmónico, de orden par, y eso sí me está generando una pérdida importante de energía. Entonces, y las indirectas que también la idea lo toma, las pasivas y las activas, las indirectas serían cuando yo tengo un quinto armónico que es una fuga de capacitor, no pasa nada, pero las de orden superior, calentamiento de motor y pierdo por efecto Joule, pero es muy poco referido a lo que yo tengo que hacer para mejorarlo. Ahora, si es una metal mecánica, ahí sí hay una alarma y yo podría tener un ahorro, pero ahí se hacía por flicker. Es un tema que hay muchísimo para hablar, pero la respuesta es abierta, o sea, depende. Si hay una pérdida, es muy chiquita, salvo en algunas aplicaciones particulares que nos escriben y le mandamos la info, algo referido al respecto. Bien, ahí agradece, así que parece que conforme con la respuesta. Es Bueno, amplia la respuesta. bueno, en todo caso se comunicará con ustedes. O sea, obviamente acá los invitamos a hacer preguntas a todos, pero siempre está abierto el canal para que cada uno de ustedes pueda comunicarse con los oradores y creo que están todos dispuestos a por ahí a responder más específicamente sobre lo que cada uno estuvo charlando, ¿no? Por ahora no hay otra pregunta. Si alguno quiere aprovechar a preguntar antes de que terminemos, es el momento, y si no, ya damos por terminada la charla. Y bueno, obviamente los invitamos a todos a visitar el CAI, a visitar las empresas que presentaron, a ver todas las charlas que tenemos en adelante. Y les informo que, como ya se dijo, está todo grabado y lo van a poder ver o rever la parte que quieran en el canal de YouTube del CAI. Bueno, no hay ninguna otra pregunta por el momento, así que si alguno de ustedes quiere hacer una aclaración antes de cerrar, está invitado, y si no, damos por terminada la charla. Bueno, estamos entonces. Bueno, muchas gracias a todos los participantes, a los oradores, a todos los presentes. Y bueno, los esperamos en las próximas charlas del ciclo y en todas las charlas del CAI. Bueno, Genial. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos. Suerte a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.